Listo, Shabbat Shalom. La parasha corresponde a este Shabbat, es la parasha Vayesei, parasha número ya 7 del libro Bereshit. Va del capítulo 28, verso 10 al capítulo 32, verso 13. Vayesei se traduce como y partió. Nos cuenta la historia de Jacob. Esta historia de Jacob es muy interesante. No, esa historia en su sentido literal nos narra el momento en que Jacob sale de su lugar de nacimiento, Beersheba, y viaja hacia, hacia Haram. El Miraj nos cuenta que esta partida de Jacob fue en secreto para que su hermano Esab no se diera cuenta que él se iba a ir. Pero, con todo eso, Esab se dio cuenta, mandó a su hijo mayor a que lo persiguiera para que lo matara. Y le dijo a su hijo que si él lo asesinaba, entonces él podría obtener nuevamente la primogenitura. Jacob era el tío predilecto, él amaba mucho, el hijo de Esab, se llamaba Elifaz, amaba mucho a Jacob. Y él no quería hacer caso. Fue a consultar a su mamá y le dijo la orden que el papá le había dado. Y la mamá le dijo, mijo, si tu papá no tuviera miedo de Jacob, él mismo lo hubiera asesinado. Y si tú vas a matarlo, él te asesina a ti porque él es mucho más fuerte que tú. Más sin embargo, él por obedecer al papá, recuerde que el mandamiento que cumplió fue el de honrar a padre y madre, sigue la línea de su hijo, y quiso honrar a su padre y se encontró con con Jacob, pero entonces él le comentó la situación, le dijo, tío, mi papá me mandó a que te asesinara, entonces el tío le dice, mijo, hagamos una cosa, llévese todo lo que yo tengo, porque los sabios nos dicen que un hombre que no tiene nada es un hombre muerto. Que no escuchen esto de las personas de por allá porque y entonces efectivamente se llevó todo, lo dejó desnudo y de esa manera pues ya se consideró como si él hubiera asesinado a su tío. Dice Miraj que en ese momento que Jacob entró al río, clamó a Hashem, en ese momento vino un jinete, entró en el río y de la velocidad que llegaba se cayó, se ahogó, él tomó la ropa del jinete y por miedo a que lo descubrieran pensando que él había asesinado a aquel hombre, dice el Miraj que fue y se escondió a la yeshiva de Shem. Y lo curioso es que nos dice el Miraj que duró 14 años estudiando. Y dice el Miraj que no durmió en cama. La forma de enseñar de aquella época era esa, te enseñaba hasta que pudiera estar en pie sin dormir. Imagina, Jacob duró 14 años sin dormir, estudiando en la yeshiva. Y ya cuando a los 14 años ya no hubo más nada que enseñarle a ese hombre, por lo cual ya partió de ese lugar. Entonces él dijo, así como Abraham, que lo perdió todo, y la única forma de volver a tenerlo todo fue a través del estudio, él dijo, así como mi abuelo obtuvo todo a través del conocimiento, entonces fue y estudió para luego obtener lo que había perdido. La Torah nos dice que en el camino se encuentra con aquel lugar, el lugar donde tiene la visión, donde tiene el sueño de la escalera que conecta la tierra con el cielo y que los ángeles suben y bajan. Y el Eterno le dice que la tierra sobre la cual está acostado se la dará a él y a sus descendientes. Y dice que por la mañana Jacob elevó la piedra sobre la cual se apoyó. Nos dicen que él durmió sobre una piedra, el cual formó 12 piedras. Y dice el Miraj que cada piedra decía, yo quiero que el Sadik ponga su cabeza sobre mí. Por lo cual, y una de las señales que le pidió al Creador, que todos sus hijos iban a ser justos, es que todas esas 12 piedras se unificaran, se formaran en una sola. Y en verdad, cuando él se levanta, mira que ya no hay 12 piedras, sino que
hay una sola piedra. El Zohar también nos habla, pues esas 12 piedras son las 12 tribus de Israel, que también son los 12 signos zodiacales, ¿no? Entonces lo que Jacob hizo fue organizar su masal para poder obtener todo lo que perdió. Ahora, el Midrash nos dice que él salió a la tierra, que iba a ir a Harán, pero llegó a Harán y se acordó que él pasó por la tierra en los cuales sus padres, Abraham y Isaac, iban a rezar. Y él dijo, ¿cómo así que pasé por esa tierra y no recé? Y se volvió a hacer su tefilá, a hacer su oración. Y antes de que le cogiera la noche iba a salir, pero dice Mirage que el Eterno hizo que el sol se oscureciera más rápido de lo normal, porque él necesitaba que ese Sadis que estuviera allí, porque se le iba a revelar y porque él iba a manifestar muchas cosas. Entonces llega a la tierra de Labán, el malvado de Labán, era el tío, ¿no? Y le dice que le da a su hija. Entonces Labán le dice, pero ¿cómo así? ¿Vos qué tenés que para ofrecerme? No, no tengo nada. Pero si tu papá, si tu abuelo Abraham mandó toneladas de tesoros por tu mamá, y ahora vos venís acá con las manos vacías, no. Entonces llegaron a un acuerdo, iba a trabajar 7 años, en esos 7 años me vas a entregar al amor de mi vida, a Rachel. Pasaron los 7 años, a hombre le dieron un poco de vino, se huyó, luego le cambiaron la mujer, al otro día él se levanta, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me engañaste? Dice él, no, no es costumbre en este pueblo darle la hija menor primero es la mayor y luego la menor, otros 7 años para que le den a Rachel. Pero después de la semana nupcial le entregan a Rachel. Ella tiene sus 2 esposas. En el Jacob ya sabía, se le había arreglado que iba a tener 4 mujeres e iba a tener 12 hijos. Y una de las señales que le pidió fue esa, que todos sus hijos iban a ser justos, las 12 piedras se unificaban. Aparecen en esta historia los nombres de los hijos de Jacob, los nombres de sus esposas, la Rachel, su sirvienta Bilá, y Silpa, la sirvienta de Lea. Fueron las 4 mujeres que le dieron descendencia a Jacob. Tiene que ver con los 4 mundos de la Kabbalah. Y Rachel era estéril, dice la historia, y por lo cual, ¿qué? Oró al Eterno para que pudiera concebir. Dice que así pasó 14 años, ya se quería ir, y le dice a Labán que ya quiere regresar a su tierra, Labán le dice que no, que otros 7 años más, y luego sí se puede ir, trabaja 7 años. Luego la famosa historia de las cabras pintadas y las cabras manchadas. Supuestamente toda esta historia de Labán y Jacob son estafas supuestamente que le está haciendo Labán a Jacob. Esto nos enseña a nuestros cabalistas que nadie nos puede hacer daño a nosotros. Lo que supuestamente la gente piensa que es para mal, es lo mejor que pueden hacer para nosotros. El mal que viene a nosotros nos lo hacemos nosotros mismos. Nadie puede hacernos daño a nosotros. De esta historia aprendemos eso. Labán supuestamente hizo todo para hacerle daño a Jacob. Él dijo, si le doy a Raquel se me va, primero le doy a Lea. Resulta que eso fue lo mejor que le hizo. Luego, que no, que trabajame 7 años. Y entonces te doy a las cabras pintadas. Y resulta que ninguna cabra era pintada porque todas eran blancas. Y Jacob, como tenía los principios espirituales, dijo, ya sé, en el momento que estén apareando, voy a coger un pergamino pintado y se los voy a... Eso fue lo que hizo Jacob, sencillo. Le puse el pergamino pintado a las ovejas para que las miraran en el momento de la unión. Entonces, claro, están concentrados mirando esas manchas de pergamino, por lo cual a la hora de parir, ¿qué iban a hacer? Porque
lo que estaban viendo lo iban a proyectar en el mundo físico. Luego le dijo, no, que las pintadas no, que las rayadas. Desde que hizo Jacob. Cogió una hoja y le ponía 2 rayas y se las mostraba a las ovejas. Y se apareaban y como estaban concentradas en esas rayas que iban a hacer, parían crías de rayadas. Y así fue que Jacob se hizo rico otra vez. Eso ya escuchaba a alguien, un pastor cristiano hablando de la historia de Jacob, y como siempre, el usurpador, el traidor, el no sé qué, el no sé cuándo, que como era engañador, entonces también Labán lo engañó, pero que después arrepintió. Y eso ya en la parashá anterior aprendimos que ahí no hubo engaño, ahí no hubo traición, ahí no hubo nada. Y eso es básicamente la historia que nos cuenta la Torá en su porción literal. Son pocas las porciones de la Torá que en su sentido literal básicamente es el secreto. El Zohar casi no tiene secretos, es extenso, pero casi siempre es la misma historia que narra el Zohar de esta porción. Lo que dice allí es el secreto. Simplemente porque especifica algunas palabras, como te dice que cuando salió de Beersheba es Binah, Harán es en Malhú, pero básicamente casi es el secreto. Hasta allí bien, ¿cierto? Entonces, el Arizal nos cuenta la historia de las 2 mujeres de Jacob, esto ya lo hemos aprendido, que se encuentra en el capítulo 29, 16 y 31. Ya habla de los aspectos de las 2 esposas de Jacob. Y nos dice que tanto Rachel como Lea personifican los 2 aspectos de Nukba, o sea, de Binah y de Malhú. Jacob personifica el Zenampin. Nuestros sabios nos dicen, si hay un hombre en la Biblia el cual nosotros debemos anhelar parecernos, es a Jacob. Ni siquiera a Abraham, ni siquiera a Isaac. A Jacob. Porque en él es donde se madura el concepto de patriarca. Tanto Abraham como Isaac eran preparación hasta que llegó Jacob, en el cual se madura el concepto de patriarca. ¿Por qué? Porque en Jacob está unido a la derecha y la izquierda. Esa es la virtud. Por eso es el patriarca ideal, llamémoslo así. Abraham representa solamente la derecha, la espiritual. Y hemos aprendido que si lo espiritual no lo bajamos al plano físico, en el caso para hablar de cuanto al hombre y mujer, un hombre solo se seca, no produce nada. Lo mismo, la izquierda seca se muere, no produce nada. Entonces en Jacob se encuentra la unificación de la derecha y la izquierda, del espiritual con lo físico. Por eso es el prototipo de patriarca ideal al cual nosotros debemos pretender alcanzar. Y es allí en el árbol de la vida en Tiferet, dice que es belleza, ¿no? Es allí cuando la persona va a alcanzar una estabilidad, un balance emocional entre el dar y el recibir. La Biblia nos habla de la historia o nos cuenta que Jacob tiene 2 nombres, Jacob e Israel. Dice que Jacob se utiliza, ¿cómo? Que Jacob se utiliza en el momento en que Jacob rectificó solamente de Tiferet hacia abajo, las 4 sefirot de abajo. Eso lo aprendimos nosotros en Yeshua, fue la misma rectificación que él hizo con los famosos 40 días de ayuno. 40 días de ayuno, dice la historia que ayunó 40 días y 40 noches. Simplemente lo que nos está enseñando es que tuvo una elevación desde Malhut a Tiferet. Las 40 representan 4 sefirot. Cada parsú, llamémoslo así, cada sefirot con su árbol de la vida dentro de él, que son Keter, que son Malhut, Yesod, Ob y Nelsab, o al revés. Bueno. Entonces esa es la rectificación. Ahí se llamaba Jacob, cuando solamente rectificó las partes más bajas y llegó hasta el nivel de Tiferet. Ya en Tiferet es cuando dice que tuvo un sueño, porque ya en Tiferet es que el Eterno se revela
a la persona, ya penetra los mundos espirituales. De Tiferet para abajo es una espiritualidad baja, llamémosla así. De Tiferet para arriba ya es una persona espiritualmente elevada. Y fue allí cuando dice que Jacob tuvo un sueño. Y Jacob, como solamente había rectificado las partes de abajo, por eso dice que amaba a Rachel, porque Rachel representa Malhut. Dice que no le gustaba Lea, porque Lea es el parasub de arriba, de Binah, de Ima, el mundo espiritual. La Biblia nos dice que era de ojos tristes, pero habla que Rachel era hermosa. No quiere decir con eso que Lea tampoco fuera hermosa, sino que era atractiva para los ojos de Jacob, y a los que nos gusta a nosotros. El ser humano, como es físico y vive en un mundo físico, lo que le atrae es lo físico, lo más bello, lo que excita mi ego, lo que me produce a mí placer al ego, eso es lo que nosotros queremos en este mundo. Y eso por eso Jacob amaba más a Rachel, porque solamente había alcanzado un nivel espiritual, llamémoslo así, inferior. Ya cuando madura de Tiferet hacia arriba, ahora sí, aparece Lea, que Lea es el mundo espiritual. Entonces miramos que Jacob representa a Tiferet y es donde se mundo el mundo. Jacob es la división. En el Nuevo Testamento encontramos la metáfora del velo que se encontraba en el templo. Dice que se rasgó cuando Yeshua muere. Esa es la metáfora. Ahí en Tiferet está el velo. De ahí para abajo los mundos inferiores, de ahí para arriba mundos superiores. Entonces allí cuando eso es lo mínimo que debe alcanzar un hombre espiritual, llegar a Tiferet. Hay una desprendimiento en cuanto a, es decir, ¿de qué me vale comprarme un celular de 1.000.000 de pesos cuando el celular de 200.000 pesos me hace la misma función? El que está amando lo físico te dice, no, pero el 1.000.000 de pesos, y vos sabes que yo tengo un puesto y es la última marca. El que ya se desprendió de eso, el que llama a Lea, dice, pero el de 200 me sirve también lo mismo. Entonces yo no tengo que comprar el de 1.000.000, compro el de 200. Básicamente esa es la idea. Y un carro, quiero comprarme el Mercedes-Benz último modelo que vale no sé cuántos millones. Te dice, no, pero puedo comprarme otro también que igual el carro sea último modelo, no, me va a transportar. Eso lo hace un carro que no cueste tanto. Esa es la idea. Ya hay un desprendimiento en cuanto a ese amor a lo físico. No que se va a desprender y no quererlo, porque tampoco es el mensaje, sino que ya sé que eso es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Sí, porque si me preguntas a mí, entre el celular de 1.000.000 y el de 200, yo siempre voy a ir por el de 1.000.000. Y no porque sea el más caro, sino porque yo sé lo que tiene el de 1.000.000. El Mercedes. Me dijo las ayudas de seguridad vial que tiene, la ayuda electrónica, iPad, freno, ABS, GPS, te lleva al hospital en caso de accidente. ¿Ah? No, por lo mismo, porque es que amamos eso. Pero si nos vamos a la esencia, y en cuanto a lo físico, yo quiero el 1.000.000. En cuanto al de físico, yo quiero, me puedo escoger entre un Mercedes y un Chevrolet y un Renault 9, yo me voy por el Mercedes, cualquiera lo hace. Pero si lo llamo a la esencia, los dos me van a transportar. Es básicamente lo mismo. Entonces por eso Jacob amaba más a Rachel, porque era atractiva. Y qué rico que me han montado en un Mercedes, ¿quién es? Este man como que es un cachezudo. Si me ven con un celular de última gama, como que es pudiente, deja que esté comiendo arroz con huevo para pagar el celular, pero es pudiente. Y esa es la esencia.
Por lo tanto, el Zohar nos enseña que los primeros 7 años de trabajo que para casarse con Lea, lo que estaba haciendo era un trabajo espiritual para conectarse con el intelecto. El Zohar nos enseña que duró 14 años, digo, en Mirage nos enseña que duró 14 años estudiando. Y es la única forma en que pueden bajar las bendiciones. A través del intelecto, cuando conocemos, tenemos el conocimiento, ese conocimiento es el que va a permitir bajar las bendiciones de arriba hacia abajo, porque primero vamos a conectar arriba y luego abajo. Y ya después que rectificó, ya después que elevó su madurez espiritual, ya después que añadió el intelecto, el conocimiento de los mundos superiores, ahora sí se le llama Israel. No lea Israel, lee Rosh Li, mi cabeza. Entonces, y Rabbi Shimon nos dice que en realidad Jacob no salió de Biná, sino de Israel, pero en otras palabras para confundir, porque si miramos, en ese tiempo Israel no había sido fundado. Entonces lo que dice, no lea Israel, lee Rosh Li, mi cabeza, salió de acá. El Arizal nos enseña que Tiferet, que es Israel, que es Jacob, la parte superior de Tiferet contiene el lado izquierdo, que es Binah, y la parte inferior de Tiferet contiene a Abba, que es Jomá, por lo cual allí se encuentra unificado las dos esferas, tanto la derecha y la izquierda. El Zohar te habla que el sol sale del oeste, que pasa el este, que va para el norte, que va para el sur, para contarnos toda esta historia. Dice que una vez que Jacob alcanza su máximo nivel, ahora sí puede conectar con Lea tranquilamente. Aún dice el Arizal que Jacob siguió acoplándose con Lea, porque ya Rachel había muerto, y aún fue enterrado con Lea y no con Rachel. ¿Por qué? Porque eso es lo importante. Eso es lo importante, la conciencia, el intelecto que le podemos inyectar a nuestra vida. El Arizal nos enseña que lo único que hace que una visión perdure y que tenga éxito es cuando el intelecto aún está inmerso en ella. Y eso es de Tiferet hacia arriba. De Tiferet hacia abajo el intelecto ya se ha perdido y por lo tanto la gente vive basado en su nefesh, en su alma animal y en sus deseos y en las, ¿cómo se llama eso? Y en las preocupaciones que encierra consigo este mundo. Entonces una persona que está desconectada del intelecto, ¿cuál es la evidencia? Las preocupaciones. Me preocupa esto, me preocupa esto, me preocupa aquello, me preocupa lo otro, me preocupa. Es una persona que está desconectada del intelecto. Está degollada, no tiene la cabeza, desmochó la cabeza. Eso es la importancia del intelecto. Siempre el intelecto debemos llevarlo que baje a las emociones. Cuando el intelecto no está en las emociones, nuestras decisiones son basadas por los sentidos, por lo que puedo percibir, por lo que puedo sentir. Pero cuando el intelecto está en la emoción, la decisión va a ser tomada por esa visión y por ese conocimiento que adquirí allá en los mundos espirituales, que es nuestra cabeza. Cuando hablamos de mundo espiritual, mundo físico, prácticamente estamos hablando de la cabeza y estamos hablando del resto del cuerpo. La parte que conecta el mundo espiritual con lo físico es el cuello. Ese es nuestro árbol de la vida. Y por aquí es donde bajan todas las bendiciones a nosotros. El Arizal nos habla de la barba. Eso es la parashá anterior, pero luego vamos a especificar ese concepto de la barba. Entonces eso es lo que aprendemos en cuanto a las dos mujeres de Jacob. Ahora, hasta ahí todo bien, ¿cierto que sí? El famoso sueño de Jacob.
Estamos hablando que Yahweh se utiliza cuando tiene una espiritualidad floja. Israel es cuando ya ha añadido intelecto. Aunque hablamos de una espiritualidad inferior, tampoco quiere decir que no sea tan, porque ya hay un nivel de desprendimiento, ya está en Tiferet. Ya somos, sí, ya nuestra conciencia ha despertado. Ya entendemos la esencia de las cosas. Ya no vamos a ser atraídos por lo hermoso, sino por la esencia. Dice que tuvo un sueño, Jacob soñó un sueño, tuvo un sueño. El Zohar nos dice que los sueños pertenecen al lado, a los mundos inferiores y que las visiones pertenecen a los mundos superiores. Las visiones pertenecen a Jonmá y los sueños pertenecen a Binah. Y dice el Zohar que cada quien tiene un sueño y de acuerdo a su nivel de formación o de acuerdo a su nivel de espiritualidad, así mismo va a interpretar ese sueño. Por eso nuestros sabios nos recomiendan: no le cuentes tu sueño a alguien que no tenga un nivel espiritual elevado, porque te va a dañar ese sueño y de pronto te va a dar una mala información. Jamás, como siempre lo he dicho, interpretar un sueño de forma negativa. Siempre el sueño tenemos que interpretarlo de forma positiva. Cuando interpreto un sueño de forma negativa, lo único que estoy demostrando es que ahí tengo negatividad. Y dice que la profecía o la visión está confinada a los mundos superiores. Ahora el Zohar pregunta: ¿por qué Jacob, siendo la perfección de los patriarcas, en vez de haber tenido una visión, tuvo un sueño? Primero que todo dice Jacob, entonces ya aprendemos lo primero, porque aún no había conectado con Lea. Lo segundo que pregunta es: y estando en un lugar tan santo, ¿por qué tuvo un sueño? Si lo ideal es que si está en un lugar santo, debe tener una visión. Y el Zohar nos responde que porque aún no estaba casado. Esa es la razón por la cual tuvo un sueño y no una visión. Esto lo enseñé en el año, creo que el año anterior. En Bereshit 31:10 dice que Jacob tuvo un sueño, pero él ya estaba casado. Y el Zohar nos dice que la razón por la cual tuvo un sueño era porque el lugar en el que se encontraba era una región baja, no era un lugar lleno de luz. La palabra que se traduce para visión en hebreo es Hazón. De allí viene la palabra para vidente, para profeta. ¿Quién es un profeta? ¿Quién es un vidente? ¿Quién ve visiones? Aquel que ha conectado con Lea, aquel que ha llegado a recibir el intelecto y que sus emociones ya están impregnadas de ese intelecto. Aquel que ya ha conectado con Ma y Binah. Aquel que ya ha hecho su Tiferet. Ese es un profeta. Aquel que ya en él se encuentran unificados los dos mundos. Y la palabra Hazón también se traduce como espejo, porque en ella se reflejan todas las cosas. Según de Corintios dice, 3:18 dice: por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría, el velo que cubre que divide la parte superior de la parte inferior, ya no hay velo, porque el Mashiach lo rasgó a través del conocimiento que impartió. Se rasga el velo, ahora podemos subir a través del conocimiento. Dice, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su misma imagen, porque cada vez tenemos más de su gloria, de su kabod. El Zohar nos dice que la gloria se refiere a la Shekhinah.
Shejina es Malhut, que a su vez también hace parte que hace parte que habla ahorita de Nukba. Hay dos caras de Nukba, Binah y Malhut. Y unidas las dos es que la tierra va a producir buen fruto. Y dice la Torá que Jacob despertó de su sueño y dijo, verdaderamente el Señor está en este lugar y no lo sabía. En ese momento Jacob no estaba casado y sin embargo tuvo el sueño que tuvo. Comprendió cómo el Eterno se me puede manifestar si aún no estoy casado. Por lo cual comprendió la importancia que él tenía en la rectificación y en la corrección de los mundos y que a partir de él iban a surgir un nuevo linaje, por llamarlo de alguna manera. Y dice la Torá que Jacob dijo, se aterró y tuvo miedo a aquel lugar y dijo, verdaderamente esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y el lugar, el Zohar nos enseña que hace referencia a dos sitios. Al lugar en el cual se encontraba y hace referencia, el lugar se conoce como el órgano reproductor. Lo que el Zohar nos enseña es que el órgano reproductor o la sexualidad es el conducto por el cual todas las bendiciones van a bajar de los mundos espirituales al mundo físico. No hay otra forma que en una familia, en una casa, lleguen las bendiciones, sino bajarlas a través del acto conyugal. Eso es lo que hizo Jacob para obtener su riqueza. Ah, que las pintadas son tuyas, entonces le puso el pergamino manchado para que las ovejas, al verlas y al estar unidas, bajaran esa visión que les había inyectado. Y es lo que nos enseña. ¿Qué estás pensando en el momento de la copulación? Eso es lo mismo que vas a traer. Y por lo cual él descubrió y dijo que si la humanidad comprendiera esto, que es allí donde radican todas las bendiciones, el mundo no estaría en caos, el mundo estaría en bendición. Porque es por ese medio el cual fluyen y bajan todas las bendiciones de arriba a este mundo. Y para terminar hay una parte que habla cuando él promete que va a dar el diezmo a Dios. ¿Cómo dice? Si lo que dice es, la Torah dice, si Dios fuere conmigo, entonces te daré el diezmo y entonces serás mi Dios. La pregunta es, ¿será que él no era el Dios de Israel? ¿Será que él no era el Dios de Jacob? ¿Será que él no lo conocía? ¿Ah? Porque si no lo hubiese conocido, entonces ¿para qué hubiera estudiado tantos años? Dijo que no durmió y 14 años sin dormir. Y dice que cuando quedó dormido le dio rabia. ¿Cómo así que me dormí? Jacob estaba loco. Pero ese sueño fue propiciado por el Eterno para podérsele manifestar. Entonces Jacob ya lo conocía. Entonces esto aquí queda redundante decir que tú serás mi Dios. Porque él ya lo conocía y ya era el Dios de Jacob, de Israel. Entonces el Zohar pregunta, luego de haber recibido todas estas promesas de parte de Dios, de parte de Hashem, ¿cómo puede Jacob decir, si Dios fuese conmigo, si Dios va conmigo al lugar que me mostró? Lo que realmente la Torah nos está revelando es lo que él quiso decir. Jacob comprendía que hay unos sueños que se hacen realidad y otros no. Entonces lo que Jacob está diciendo aquí es, si este sueño que tuve es verdadero y se cumple, entonces lo que voy a hacer es bajar todos los grados de los mundos espirituales y voy a dar su porción al mundo de la izquierda, a Geburah. En otras palabras, voy a unificar los dos mundos. Y ese es el famoso 10%. ¿Por qué? Porque ya lo dije una vez, el nombre de Jonma es Yesh, uno de los nombres Yesh, Gematria 310,
Y el nombre del creador para Gesep es Kel, él, Aleph Lamed 31. Ahí está el 10% de 310. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a bajar todos los grados espirituales y los paso a la derecha y voy a hallar plenitud. Entonces ahí no está hablando de entregar diezmo, porque si miramos, nunca dice la escritura que él lo entregó. Y el sueño se cumplió. Por lo tanto tenía que haber entregado el diezmo, si estamos hablando de una forma literal. Es lo que está refiriendo a esto. Voy a bajar todo lo que tenga en los mundos espirituales y lo voy a pasar al mundo físico. Voy a tener plenitud y voy a vivir satisfecho. Esto es lo que nos enseña la porción. Y todas esas bendiciones, todo ese influjo, el 10% se lo voy a dar a aquella región que se llama Elohim, que es Geburah, que es el plano físico. ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? Con las dos mujeres, también te he enseñado que cada una representa lo literal, la otra representa el sol. El SOP, sí. Entonces, para él era más fácil acceder A lo literal. por eso se llama a Raquel que a Lea. Era más difícil, pero sabemos que debemos comenzar por eso, por el sol y después por lo literal. Cuando nos metemos con el SOP, lo literal se va a manifestar solito. El judío ortodoxo de extrema te dice que no, que primero tienes que conocer todo el Talmud, que tienes que conocer toda la Torah literal, que tienes que conocer la halajá de una cosa y la otra. Después de los 30 años es que puedes comenzar a estudiar Kabbalah. Pero los cabalistas de verano dicen, estudia Kabbalah y luego lo literal se te va a manifestar. En el Midrash aparece una porción donde un Rasha le pregunta a David que por qué sin alcohol le prometió el 10% alrededor de todo, solamente de la tribu nomás le dio la tribu de Leví. Y él tuvo 12 tribus. El rabino le contesta, en realidad no fueron 12 tribus, fueron 14 tribus porque las 12 no tuvieron el mismo estatus. Sí. Pero si tú te pones a ver, las 12 tribus nacieron de 4 matriarcas, o sea que los 4 primogénitos estaban consagrados al Eterno. Allá nos quedan 10. Y de las 10 que le quedaron, él le dio a Leví. Entonces, es que Raquel no se entendió eso del hijo del Eterno. De la interpretación. Tiene y el hijo del pueblo que hacen tanto. O sea que en realidad tiene el 10% de todo. Porque los otros 4 ya estaban Primogénitos. Ok, pregunta, aportes. Ok, shalom.